virtual. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un abrazo fuerte en el Señor. Yo soy José, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano, movimiento católico que obedece a la doctrina de la Iglesia, que obedece a la liturgia y que no se sale del magisterio. Mucho gusto. Bienvenidos a esta consagración matrimonial. Estamos en la charla de el nuevo bloque. Iniciamos hoy nuevo bloque. Hoy tenemos una charla, la primera, sobre la Santísima Virgen María. Vamos a empezar a conocerla. ¿Por qué? Porque si la conocemos a ella, vamos a conocer más a Jesús. Y aunque suene contradictorio, no lo es. ¿Por qué? ¿Quién fue la persona que más conoció, convivió y compartió con Jesús? Pues la Virgen María. La Virgen María lo conoce. La Virgen María dio parte de su sangre para crear la humanidad divina, la humanidad de Dios, que Él siempre fue Dios y todo esto. Es muy interesante porque compartió 30 años a su lado, vivió con Él, le conocía, no sé si Jesús tenía pucheros, pero le conocía sus pucheros, le conocía los gustos, le conocía cómo oraba, o sea, aprendía de Dios directamente todo. Es por eso que es importante empezar a conocer a la Santísima Virgen María. Y por eso yo me atrevo a felicitarlos, porque de una u otra forma le han dicho sí a este caminar y a la Santísima Virgen María. Por ahí hay un niño llorando, no le pongan cuidado. Mi hijo chiquito, que, los que son papás me entienden. Entonces, este sí que le hemos dado al Señor implica una renuncia, implica un esfuerzo. Vean, todo lo que sea bueno en la vida me exige. Todo lo bueno en la vida me exige. Lo fácil uno no lo valora. Cuando hablábamos en la charla de oración hace poco, nosotros hablábamos de eso. Muchas veces Dios no nos da las cosas para que nos esforcemos un poquito más a la hora de pedirlas, para que entendamos que es que la vida de conversión es un proceso. Si nosotros pedimos, paciencia y de una vez nos la da, pues nunca vamos a entender la lucha o el ofrecerle a Dios quizás ciertas pruebas para ejercer la paciencia. Dios nos va presentando cosas, momentos, personas con las cuales ejerzamos paciencia, pero no es así un solo momento, ¿cierto? Y así con todas las cosas que pedimos. Por ejemplo, muchos de ustedes, y me consta, que durante todos estos meses han pedido un matrimonio feliz, una vida donde no haya maltrato, dejar la grosería, dejar ciertas cosas que en el momento no se les dio. Pero vean, llevamos unos meses y ya lo tienen. O analícense. Yo por lo menos soy muy feliz porque yo ya no digo groserías. Y es un don de Dios. Porque yo le pedí a Dios, Dios, uno queda muy mal cuando es grosero. Uno cuando dice la grosería, aunque quiera ser chistoso o parecer actual o juvenil o muy sincero, uno lo que hace es quedar mal, mostrar un aspecto, digamos, la bajeza de la humanidad. Porque es que una grosería o hablar despectivamente de alguien que es. Cuando Dios me dio el don, no fue inmediatamente. Yo simplemente empecé en el caminar y un día me di cuenta, oiga, yo ya no estoy diciendo tales palabras. Y cuando pasa algo o salgo de casillas, yo no las digo. Es un don de Dios. Entonces quizá Dios no me dio en ese instante cuando se le pedí el don de la purificación de mi lengua, sino fue con el paso del tiempo. Fue con el paso del tiempo y qué bonito entender que Dios no nos da las cosas así de sopetón. Es por eso que esta consagración no es un cambio de vida inmediato. Incluso cuando ustedes ya estén consagrados, cuando tengan su medalla, cuando porten con amor su cadenita, ustedes van a tener que seguir en la lucha. Esto es un camino de conversión total y todo el tiempo. Si se diera de una vez, ya seríamos ángeles. Pero no funciona así. Vamos a tener que luchar con nuestra carnalidad. Muchos de ustedes conocen a Wilson Tamayo. Y uno dice, Wilson Tamayo es el top. Y sí, evidentemente él es un hombre muy virtuoso en muchas de sus cosas. Sin embargo, es un ser humano. Y hay que rezar por él. Porque él tiene sus luchas, él tiene su carácter. Es que es un ser humano. Él una vez compartía en una charla diciendo que se le acercaban a él. Entonces, no, Wilson, yo la verdad lo veo a usted tan bueno, tan santo, tan sano. Yo la verdad no rezo más por usted porque usted ya no necesita más de mi oración. Wilson Tamayo lo regañó diciéndole, hermano, es cuando más necesito. Porque estoy en el ojo de todo el mundo y soy un humano igual que todos y en cualquier momento puedo caer. De las palabras más lindas que dice el Papa todo el tiempo es, oren por mí, oren por mí. Me encomiendo a sus oraciones. Y él no lo dice por chiste, él no lo dice jugando, él necesita de nuestra oración. O sea, pensemos en el Papa, qué persona más atacada en el mundo que el Papa. O
sea, si quieren atacar a la iglesia es directamente contra él. Se le han inventado cosas, en algún momento salió una herejía de que él aprobaba los matrimonios que son del mismo sexo o que se iba en contra de la liturgia y la doctrina. No es cierto. Más allá de una entrevista que le hicieron en un avión y lo cogieron así de sorpresa y él le sacaron de contexto algo que dijo o algo que pasó con la Pachamama, un ritual en el cual simplemente él no se opuso. Por un par de motivos le están haciendo unos escándalos impresionantes. No lo estoy justificando, evidentemente debió haber actuado un poco más prudente, pero eso no está contradiciendo la tradición, ni la doctrina, ni el magisterio, nada. Aún así hay gente que de frente le dice Don Bergoglio y él no sé qué, Bergoglio es el nombre de él, pero uno no le dice Bergoglio al Papa, es que es el Papa, es con respeto que se le habla. De hecho, una prueba de discernimiento, si usted escucha a alguien decir Bergoglio, ese no está a favor del Papa, no está a favor de la iglesia, váyase de ahí. Lo que sea que venga de la boca de esa persona no viene de Dios, porque todos nosotros, todo lo que somos es una unidad, unidad. Jesús nos dijo, manténganse en uno, sean uno como el Padre y yo somos uno, ¿cierto? Y es que eso es lo que es. Si alguien se sale de esa unidad, dice el Evangelio no es, dice la segunda carta, no, primera carta, estoy todo enredado. Primera de Juan 2:18, me corrige John, primera de Juan 2:18, que todo aquel que se sale de la doctrina verdadera es un anticristo. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. Todo aquel que se sale ya inmediatamente pasa a ser anticristiano, anticristo. De eso, ¿no? Porque muchas personas creen que simplemente es coger y armo mi iglesia si no estoy de acuerdo, o me voy y monto otra cosa, y eso implica muchas cosas en sí mismas. Lo primero, que ya no son la iglesia de Cristo. Partamos de ahí. Se acerca un sacerdote muy bueno, se llama Juan de la Cruz, y él nos decía, si en algún momento ustedes me ven alejarme del camino correcto, exhórtenme, repréndanme, y nos decía a todos los misioneros. Y si en algún momento me ven que monto un garaje, no vayan allá, no vayan allá a aplaudirme y a felicitarme por lo que hago. Es más, es que ustedes no pueden aplaudir mi ida al infierno. Lo decía con un fuego, ustedes no me pueden aplaudir a mí la ida al infierno, mi condenación eterna. Y es cierto, es entender que nosotros pertenecemos a esta iglesia porque así lo quiso Dios. ¿Que es imperfecta? Sí. ¿Que le falta? Sí, porque pues ahí estamos nosotros. Para que sea perfecta no tendría que estar yo, por lo menos. Para que la iglesia fuera santa, no, o sea, yo estoy mal ahí. Sin embargo es santa porque Jesús la hizo santa. ¿Listo? Y después de Dios, nadie como María. Bueno, y aquí viene todo esto. Iniciamos un nuevo bloque e iniciamos con una nueva espiritualidad, digamos. No se rompe lo que llevamos, sino que ahora vamos a dejar un poco el exhortar y cambiar cosas de nuestra vida, de nuestra alma, dejar ciertas cosas puntualmente para empezar a conocer el amor en la Virgen María. La Virgen María es todo amor porque tuvo en su vientre todo el amor. En su vientre estuvo Jesús. O sea, si la empezamos a conocer a ella, vamos a entender muy bien cuál es la espiritualidad verdaderamente cristiana. La primera en creer totalmente en la palabra de Dios fue ella. Fue ella. Es por eso que tenemos que empezar a leer un librito que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción. Yo ya se los he pedido antes. Es un audio que les envié, es un libro que está en PDF y es muy lindo. Vean, es un lenguaje que entienden los niños. Pero usted no se meta a leer todo de una vez, no, lea un versiculito. Versículo se llama, pero es numeral, o sea, son como un párrafo. Y es muy lindo. Por lo menos mi hija ahorita tiene 7 años. Cuando ella tenía 5 años, ella entendía muy bien un numeral, que no me acuerdo cuál es, que decía básicamente que Dios es como el sol, que si lo vemos de frente nos vamos a quedar ciegos. En cambio, la luna representa a la Virgen María, que ella no da luz, ella no es luz, pero refleja la luz. Y a la luna la podemos ver sin problema. Eso lo dice mi hija cuando tenía 5 años. Y es muy lindo, ¿no? A la luna la vemos y es igual que a la Virgen. La podemos entender un poco más porque su divinidad, porque ella no es divina en sí misma, ella no es Dios, porque ella, su luz, no nos quema. En cambio, ver a Dios de frente sí es otra cosa. De hecho, sería incomprensible. Es eso. Y así, hay muchos numerales de los cuales podemos empezar a tomar para cambiar nuestra vida. Con un solo numeral podemos exhortarnos todo un día. Y es muy bonito eso, muy bonito eso. Y después de Dios, nadie como María. Pero entonces, ¿por qué vamos a empezar a hablar de la Virgen María?
¿Por qué empezamos a hablar de ella? Bueno, resulta que cuando hablamos de ella es porque Jesús no lo pidió. Porque el discípulo amado, que es San Juan, pudo permanecer fiel camino al Calvario porque la tenía allá al lado. La única persona capaz de mantenerse fue él, de los apóstoles. De las mujeres, María Magdalena y otras, pero vemos cómo ellas se aferraban a la Virgen María y la Virgen María, aún destrozada, las consolaba. La Virgen María nunca se desesperó, nunca empezó a gritar y por qué me matan al chinito y por qué menos. No, ella fue fiel y con una fe aún después de ver a Jesús crucificado y muerto. Y ella no lo entendía, o no creo que lo pudiera entender de, me están diciendo que Él es Dios y cómo es posible que es Dios y está ahí despedazado en una cruz. ¿Ustedes se imaginan esa prueba de fe? Ya no así, ya no se enloqueció y no empezó a gritar y no empezó a hacer escándalo y ¿por qué me tocó esto a mí, Señor? ¿Por qué a mí me toca tan duro? ¿Por qué me tocó esto? ¿Y por qué San José se me murió? Y me toca a mí sola y soy mamá y papá y mamá luchona. No, al contrario. Firme y fiel. Firme y fiel. Leamos el Evangelio de San Juan capítulo 19, versículo 25. Para entender un poquito por qué esto. Dice así. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Escuchen lo que nos manda Jesús. Jesús viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba. Vean, esto lo escribió San Juan. San Juan pudo haber dicho, y junto a ella a Juan, o junto a ella estaba yo. Él dice, el discípulo a quien amaba. ¿Por qué? Porque Juan está queriendo decirte a ti matrimonio, a ti familia, a ti hombre, a ti mujer, te está diciendo a ti, tú toma ese lugar, tú eres ese discípulo a quien ella ama, a quien él ama, tú eres el discípulo amado, tú, con nombre propio, por eso la Virgen te escogió a ti, por eso la Virgen te puso en esta consagración a ti, con nombre propio a ti, y no a la familia, y no al vecino, no al que tiene más plata o al que tiene más problemas, te escogió a ti con nombre propio, escucha lo que te dice. Y luego le dice al discípulo, ahí di tu nombre. Luego te dice a ti, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Eso nos está diciendo hoy. De hecho, esta es esta charla. Eso es esta charla. Ahí tienes a tu madre. ¿Qué pasó? Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. La acogió en su casa. Es decir, Jesús te ha dicho, ahí tienes a tu madre. ¿Qué hay que hacer? Hacer lo que hizo San Juan, el apóstol fiel, el único apóstol que permaneció firme. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, eso era lo único que faltaba. Después de que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Para que se cumpliera la escritura, pero es que ya todo está cumplido. Es decir, la familia está lista. La familia está lista. Tenemos un padre, tenemos un hijo, tenemos una madre y somos hermanos. Ahí está, todo está cumplido. Qué belleza entender esto. Ahí tienes a tu madre. Esta charla, ahora sí les doy el nombre, se llama Apariciones Marianas. Apariciones Marianas. Ese es el nombre de esta charla. Y nos preguntamos por qué. Vean, hablando un poquito de San Juan tuvo una fe inamovible. Ella vivió en la isla, él vivió con la Virgen María, creo que en la isla de Patmos, en una casita muy humilde, muy sencilla, y la acogió y ahí estuvo hasta su muerte. Juan fue el único apóstol que no murió mártir. ¿Cómo así mártir? O sea, no murió que lo ahorcaron, lo crucificaron. ¿Sabían que a San Pedro lo crucificaron? Lo crucificaron al revés, yo les había comentado en algún momento. A San Esteban pues murió apedreado. San Andrés murió también crucificado, flagelado, azotado y así, todos. San Juan no murió así. Pero no quiere decir que no hubiera pasado pruebas. A él lo latigaron muchas veces, lo apedrearon también. Cuenta la tradición, esto lo sabemos nosotros los católicos porque tenemos una tradición, está en los escritos de la iglesia, que a él lo mandaron a matar porque decían que él estaba curando bajo poder de demonio. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo. Lo metieron, fuego a todo dar y no se murió. Cuando vieron la olla y sacaron el aceite y los que estaban cogiendo la olla se quemaron porque estaba caliente y decían, ¿por qué no se muere?
Ahí le tuvieron un miedo y por eso fue que lo exiliaron a la isla de Patmos, donde escribió todo el Apocalipsis, donde escribió Primera y Segunda de Juan, donde escribió muchas cosas, junto a la Virgen. Bueno, después se cuenta que la Virgen ascendió a los cielos y bueno, fue asunta al cielo porque la llevaron. Jesús asciende porque él va solo, a la Virgen la llevaron. Y después de Dios, nadie como María. Hablando esto un poquito de San Juan, para entender que San Juan se mantuvo porque mantuvo a la Santísima Virgen María. Ya, no porque ella sea Dios, sino todo lo que les digo siempre. ¿Listos? La familia está lista, todo está cumplido. Veamos un poquito entonces cómo funciona más o menos digámoslo así, el proceder de Dios. Dice el libro, el Tratado de la Verdadera Devoción, que Dios nunca cambia de parecer. Dios nunca se muda. Dios siempre actúa de la misma manera. Siempre. Porque pues es Dios. Él no cambia de parecer. Cambiar de parecer es contradecirse. Contradecirse es, por ejemplo, que Dios haya mandado. Acuérdense ese versículo en el que a Jesús se le presentan 10 leprosos y cura a los 9. ¿Y qué los manda? Vayan presentes a los sacerdotes. ¿Cierto? Y eso mismo nos dice a nosotros. Cuando estemos sucios, podridos, llenos de pecado, ¿qué hay que hacer? Ir a presentarnos a los sacerdotes. Dios no cambia eso. Si Él cambiara de parecer, sería contradecirse y sería estar mal, ¿cierto? Vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, eso lo veíamos en Apologética, por allá en Primera de Reyes 6.23, 6.29, 6.32, que Jesús, bueno, Dios, en ese momento Jesús, que Dios mandó a hacer imágenes y mandó a hacer querubines y mandó a adornar el templo y todo eso. Él manda a hacer imágenes. Ahora, si Él manda a hacer imágenes y luego según los hermanitos separados ya no quiere las imágenes, es un Dios que se contradice. O Dios se contradice o alguien está entendiendo mal el texto. Evidentemente, los hermanos separados entienden mal el texto a este respecto. Porque pues Dios mandó a hacer imágenes, Él no se contradice. Y así mismo acá, ¿cómo actuó Dios? Mandó a venir a Jesús por medio de la Santísima Virgen María, ¿cierto? Engendró la vida por medio de María. Es decir, que si nosotros queremos vida, tenemos que ser engendrados en la Virgen María, porque es que Dios no va a cambiar de proceder. Si Jesús es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, pues imagínense qué cabeza saldría de una madre, pero el cuerpo no. Sería una monstruosidad. De eso, ¿no? Esto lo dice el libro de San Luis María Griñón de Montfort. Si la cabeza nació de María, el cuerpo también. Y si Jesús nació de María, todos nosotros, como hijos y parte del cuerpo místico de Jesús, tenemos que nacer de María. Por eso esto es lo que es tan importante, tenemos que empezar a nacer de ella. Pero la Virgen María no es una alcahueta, no es como que ella diga, ah, está bien, yo te perdono, hijito. No, no, la Virgen María cumple fielmente el Evangelio, por eso no nos permite tampoco el pecado. La Virgen María no es como que, ok, sigue viviendo así, planificando, viviendo como quiera, sigue viviendo en unión libre. Dime, papito. ¿Comer un banano? No hay más bananos, papi. Yo voy a comprar en estos días, bueno. Se los comieron todos. Tu hermano come mucho banano. Ve a arreglar la pieza, mi amor, como te mandó la mamá. Ve juicioso, te amo. Mi hermano está arreglando la pieza. No, la mamá te mandó a ti y a Isabel a arreglar la pieza. Vayan juiciosos que ustedes saben que estoy ocupado. Los amo. ¿Quién es? Ya no sé. Dime, es de la mamá, se la regalé a la mamá. Vayan juiciosos para allá, vayan que estoy ocupadito. Los amo, besamos. Entonces les estaba diciendo que la Virgen María no cambia de proceder y que si el cuerpo nació de ahí, que si la cabeza nace de ahí, el cuerpo también. Que si Jesús vino por María, pues nosotros debemos ir a Jesús por María. Bonito, ¿no? ¿No les parece bonito? Eso lo dice el Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces, esta charla, apariciones marianas, se puede entender así. Imagínense que tenemos a nuestra mamá, que es la mamá, nuestra mamá de carne. Y nuestra mamá ve que nos estamos hundiendo. ¿Qué hace la mamá? Pues imaginemos una mamá que ve que su hijo chiquito de 3 años se está ahogando. ¿Qué hace esa mamá? Se tira, como sea, se lanza al mar, así no sepa nadar, se manda y eso es lo que tiene que hacer. Y eso es esta charla, vean. La Virgen María antes no se aparecía de esta forma. Si nosotros nos ponemos a leer la historia, antes del año 1000 no habían apariciones, antes del 1500 tampoco. Ya fue por allá cuando se les apareció a la Virgen Guadalupana, de ahí se apareció en, creo que Fátima, y empezó de la nada a aparecerse mucho, y mucho es mucho, en muchos lugares. De hecho, hoy en día hay lugares donde aún se aparece. Por ejemplo, se ha comprobado desde la ciencia, aunque la iglesia todavía no ha dado una respuesta,
que la Virgen María se aparece en Medjugorje y lo sigue haciendo. Y hacía apariciones, por ejemplo, aprobadas, como Fátima, 1917. 1917 se le aparece a 3 niños. Ahí sucede el milagro del sol, un milagro impresionante, porque la Virgen María anunció: les voy a hacer un milagro para que todos crean de verdad. Los periódicos más ateos tuvieron que notificar y escribir, eso está en la historia, escribieron: es cierto, se apareció la Virgen María con la danza del sol. La danza del sol es que ese día estaba lloviendo y todos estaban ahí porque querían ver el milagro. Más de 20.000 personas. De repente ellos sintieron como el sol se venía encima. Tanto que la lluvia se secó, podían coger la tierra seca en sus manos. Los periódicos masones tuvieron que escribir esto y anotarlo. Sí, es cierto, se apareció la Virgen María. Después de eso, se siguió apareciendo en muchos lugares. Y es muy bonito, ¿por qué? Vean, Dios nos ha hecho distintas alianzas. Dios nos ha hecho diferentes alianzas. Voy desde el comienzo. La alianza de Dios fue primero con Adán y Eva, una pareja. Luego fue con una familia, o sea, con Noé, ¿se acuerdan? Noé, el diluvio, toda esa familia. Luego fue con una tribu, fue con toda la tribu de Abraham. Después fue con un pueblo, con el pueblo. ¿Cuál pueblo? El de Moisés. ¿Se acuerdan? Hizo una alianza ya no con la tribu de Abraham, sino con todo el pueblo de Moisés tampoco. Después fue con el reino, un reino. ¿Cuál reino? El reino de David, que era el reino elegido de Dios. Y después con el mundo entero. ¿Por qué? Por medio de Cristo. Nosotros, a través de la muerte de Cristo, nos hacemos o nos unimos a la alianza de Dios. Pero también hay una alianza familiar. ¿Cómo así? Pues nosotros decimos, por ejemplo, cuando decimos el Padre Nuestro, ahí hablamos del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, hay un papá, lo que les decía antes. También hay un hijo. Por allá Juan 3:16 dice: tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Hijo, o sea, hay un hijo, hay un papá y un hijo. Nosotros todos somos hermanos. Hermanos, dice Hebreos 2:11, Hebreos 2:11. Por eso no se avergüencen de llamarles hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la asamblea. O sea, tenemos un papá, un hijo y unos hermanos. ¿Qué nos falta? Nos falta una mamá, porque somos una familia. Nos falta una mamá. Por eso nos la dio en la cruz. Por eso cuando después de que Jesús dice: ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo, dice: todo está cumplido, todo está completado. Por eso hoy, además de eso, la Virgen o el Evangelio te quiere regalar esta cita que dice Mateo 1:20. Hoy a ti que de pronto tienes dudas de fe, que tienes dudas de si de pronto la Virgen María sí, que tienes dudas si es que estos no serán muy marianos, que estos no serán muy exagerados, ¿sabes qué te dice hoy? Mateo 1:20 dice: el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María. Y ya sabemos quién es San José. Y hoy te dice eso a ti. ¿Quieres imitar a San José? Pues no temas tomar contigo a María. Muy precioso, ¿no? ¿Y por qué nos vamos tan marianos? ¿De dónde sacamos que la Virgen María sí se puede aparecer? Vean, Elías dice, Segunda de Reyes 2:11, subió al cielo en cuerpo y alma. Cuerpo, eso lo dice Segunda de Reyes. ¿Y qué pasó? Se apareció en el Tabor. ¿Se acuerdan cuando meditamos ese cuarto misterio luminoso? Sí, cuarto, la transfiguración, que ahí está Moisés y Elías. Ahí está, se aparece ahí, Mateo 17:13. Moisés también subió al cielo, lo dice Judith 1:9. Sube al cielo Moisés, pues bueno, la tradición lo narra, sube al cielo en cuerpo y alma. ¿Y qué pasa? Se aparece en el Tabor también. Es decir, quienes han subido al cielo porque no han tenido mancha de pecado o tuvieron el perdón de Dios, se aparecen nuevamente. Ahora, ¿qué diremos de la Virgen, que es toda inmaculada, que nunca pecó, que fue concebida sin pecado original? Hay un vestigio de ello en Apocalipsis 12:1, que dice: ¿quién es esa mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies? Ahí está, apareciéndose. Entonces, a lo largo de la historia vemos todas estas apariciones porque nos quiere dar un mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? Si se aparece como esta mamá que yo les cuento, esta mamá que se tira al agua por salvar a su hijo, si se nos aparece es por lo mismo, porque nos quiere salvar. ¿Salvarnos de qué? Evidentemente, cuando un pueblo se aleja de Dios, suceden catástrofes. Veamos, por ejemplo, el comunismo en Rusia. Rusia dijo: no, no creemos en Dios y a Dios nada que ver. Y en su momento de Rusia vino la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y ahí se aparece la Virgen María y dice: muchachos, viene una guerra.
La anunció, no le creímos, no nos convertimos, tome la guerra. Anunció la Segunda Guerra Mundial. En Fátima se anuncia y dice, viene una Segunda Guerra Mundial. No le creímos, no nos convertimos. ¿Qué pasó? Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, ahí empezó la oración de verdad del pueblo de Dios. ¿Y qué dijo la Virgen? Tal día va a terminar la guerra. Y nadie le creía, es que era imposible. Todo estaba en mitad de conflicto. ¿Y qué pasó? Como oramos, la Virgen detuvo la guerra. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros vemos a la Virgen María, es impresionante lo que tenemos que exhortarnos. Hubo un momento en el que a Jesús le dijeron los fariseos, venga, calle a sus apóstoles, calle los que están diciendo cosas que nada que ver, siléncielos. Y él dijo, aunque se callen ellos, las piedras hablarán. Aunque se callen ellos, las piedras hablarán. Y es eso mismo lo que está pasándonos. Aunque nos callemos, aunque nos dé miedo anunciar el Evangelio, la Virgen se va a aparecer. Y van a suceder milagros como el que les estoy contando. Hay un milagro, por ejemplo, en Garabandal, muy lindo. De hecho, hay una película que se llama así, Garabandal, solo Dios sabe. Garabandal, yo ya les he dicho antes. En esa, milagros de todo tipo, comprobados, demostrados. Pero en últimas, el mensaje o la felicidad, o lo que quiere, perdón, decir la Virgen, no es, aquí hay un milagro, o crean en Dios, no. ¿Saben a qué nos invita? Haced penitencia, haced oración. Eso es a lo que nos invita la Virgen. ¿Se acuerdan de esa canción? El 13 de mayo la Virgen María bajó de los cielos sacó alegría. 3 pastorcillos les dijo rezad. Nos está invitando a hacer penitencia, oración. Penitencia, penitencia, penitencia y oración. Dice ella, es muy bonito que la conversión de toda la humanidad dependa de unos pocos. Sí, unos pocos que rezamos, que hacemos penitencia y nos convertimos. Vamos a hacer entonces una pequeña reseña histórica, así a toda velocidad. Antes de 1700, muy poquitas, solo la Virgen de Guadalupe. De ahí para atrás, de ahí para adelante, escuchen cómo se empieza a aparecer pidiéndonos penitencia y oración. Se le aparece en 1830 a Santa Catalina Lauré, la medalla milagrosa, o sea, esta. El 27 de noviembre de 1830 a la Virgen Santísima se le apareció a Santa Catalina, humilde religiosa vicentina, vestida de blanco y junto a ella un globo. Aquí cuando tengan su medallita se van a dar cuenta, es como la Virgen María parada encima de un globo del planeta Tierra, enviando rayos. Algunos rayos le pegan a la Tierra, otros no. Y le explicaba a ella que es que los rayos que no llegan a la Tierra es porque no pedimos que lleguen a nosotros. No pedimos que lleguen a nosotros. ¿Por qué no nos llegan las gracias de Dios? Porque no las pedimos. Eso es lo que nos está diciendo ella. Fátima fue en 1917. Entonces 1830, luego 1917. La primera aparición pide la conversión, la segunda el rezo del Santo Rosario. Nos pide establecer al mundo la devoción del Inmaculado Corazón de Jesús, la consagración. Nos pide, mejor dicho, todas las apariciones nos invita a lo mismo. Y ahí es donde sucedió lo que les contaba, el gran milagro del sol. Este tiene un chocolate. Sí, mi amor, es un chocolate que le di a la mamá, porque la amo mucho. Ve, le dices a la mamá, mami, te compro una sonrisa, y se la das, y le pagas con esa moneda. Mami, te compro una sonrisa. Ve, le dices. Entonces, todas estas apariciones a qué nos están invitando, a convertirnos de verdad, a convertirnos. ¿Cómo se entiende esto? Estas apariciones no son simplemente para decir, vino el fin del mundo, esto se va a acabar, escondámonos, guardémonos, vendamos todo, compremos una finca. No, espere un momentico. No se entiende así. Pasó en la pandemia, nosotros los misioneros, pues nos la pasamos leyendo, informándonos, pues a ver qué. Cuando llegó la pandemia, resulta que Mateo 24 usa el lenguaje escatológico de la Biblia. Escatológico es como el final de los tiempos. Final de los tiempos. Mateo 24 dice, habrán hambrunas, habrán pestes, habrán epidemias y habrán pandemias. Cuando uno lee eso, uno dice, Dios mío, eso es ya llegó. Porque le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿cómo va a ser la segunda venida? Y él dijo, hagan pandemias y todo eso. Cuando llegó esta pandemia, que a todos nos encerraron, los católicos empezamos a decir, Dios santo, y entonces muchos empezaron a hacer refugios, a irse por allá a las fincas, a esconderse y todo eso. Yo humanamente me preocupé también. Yo decía, hombre, soy papá, tengo 3 hijos chiquitos, en ese momento 3, ¿qué hago? Yo llamaba a mi director y le decía, venga hermano, la verdad esto me da miedo. He estado leyendo, he estado averiguando y efectivamente Jesús va a venir y todos los signos se están dando. Y ya hay muchos por ahí anunciando que el fin del mundo va a llegar.
Para esa época había un sacerdote, Michel Rodríguez, que pues ya no es sacerdote, o sea, decía cosas que no. Él daba fechas, él decía que para noviembre y diciembre del año pasado esto se iba a acabar. Vean, si alguien da fechas está mal. Nadie sabe el día ni la hora, ni siquiera Jesús en su humanidad lo sabía. Él decía, esto no me corresponde a mí, esto solo lo sabe el Padre. Nadie sabe la fecha, ni el día ni la hora. Si alguien dice, es que ya, es que se acabó, no le crean, es falso. Y él, así lo dice él. Si alguien le está diciendo, venga, que no sé qué, es falso. Yo humanamente me asustaba, yo le decía a mi director, venga hermano, yo estoy asustado. ¿Saben qué me dijo él? Y es que usted no tiene fe, es que usted no cree en Dios. Entonces, ¿para qué porta esa medalla? Entonces, ¿para qué se dice misionero si usted no confía en Dios? Usted está haciendo las cosas bien y si Dios quiere que se mueran sus hijos, que se muera su esposa, que se muera... Hermano, es para la gloria de Dios. Usted confía en Dios. Dios todo lo tiene bajo control. Usted se imagina a su esposa, y eso me lo decía él y me exhortó mucho. Su esposa ahí queriendo un hombre, alguien que le dé valor, que le dé fortaleza y usted, ay no, no, venga, escondámonos los dos debajo de la cama, ay mi amor, venga, busquemos, vendamos todo. No, la mujer quiere es un hombre que la afirme. Palabras que me llegaron al corazón. Él usaba otras palabras, lo dijo más lindo, pero es eso. Es entender que este lenguaje no es para asustarnos, es para entender qué va a venir y que es bueno tener en cuenta que en algún momento todo esto se va a acabar. Que en algún momento la tierra va a dejar de ser como es. Hay muchas señales, dicen que los astros van a verse diferentes, se entiende como un meteorito golpeando la Tierra, catástrofes naturales y terremotos y todo esto. Sin embargo, a uno de católico esto no lo debe mover. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque somos hijos de la Virgen. Y si no tenemos la fe, de hecho voy a sacar una cita que estaba leyendo ahorita, una cita bíblica, si no tenemos la fe en Dios, pues somos unos bastardos. Bastardos entendiéndose en que no somos hijos legítimos de Dios. Vean lo que dice Hebreos en el capítulo 12, versículo 5. Tal vez hayan olvidado la palabra de consuelo que la sabiduría les dirige como a hijos. Es decir, si alguien no es hijo de Dios, sí preocúpese. Hijo, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda. Pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para su bien. Y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Serían bastardos y no hijos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Es entender eso, que nosotros somos hijos de Dios, que todo sucede para el bien de los que le aman. ¿Cuál es la condición? Que le amemos. Si lo amamos no nos tiene que preocupar nada de estas apariciones, de estos fines de los tiempos. Nos tiene que preocupar el pecado. Nos tiene que preocupar una vida de infidelidad hacia Dios. Nos tiene que preocupar una vida de incoherencia, de venir a conectarme cada 8 días, pero seguir con el mismo pecado sin una convicción fuerte. Y no digo que no caigamos por debilidad, sí, puede pasar, no somos humanos, pero que consintamos el pecado está mal, o que busquemos las ocasiones para seguir cayendo está mal. Todo eso está mal. Si yo sé que mi debilidad es perder el tiempo, o la ira, o la rabia, y me la paso viendo videos, no sé, de accidentes de tránsito, de peleadores de la no sé qué, aunque no sea malo ver un peleador, un deportista, pues igual a uno le impregna como esa rabia, como de, uy, pégale, dele duro, cásquele, no se deje, o cójalo más, o esas cosas. Si yo sé que soy tendiente a eso y veo eso, que no está mal, pero lo veo. Les comparto que hay una película de ahorita todo lo que sacó Marvel, se llama Thor. Thor. Yo me cuidé de que Buzz Lightyear y que los Eternals, porque eran muy explícitos y no sé qué. Y vi esta mañana con mi esposa y los niños Thor, porque me gusta el universo de Marvel y bueno, me gustaba. Y yo veía eso y yo decía, Dios santo, ¿en qué momento estos son los superhéroes que ven mis hijos? ¿Qué pasó en esa película? Thor, que era un dios del trueno, que tenía el poder, esa masculinidad, esa virilidad, esa hombría sana de que soy el héroe que salva a los indefensos, que protege, que lo hicieron un completo payaso, un absurdo que no sabe ni qué es, ni para dónde coger y que le da miedo tomar decisiones. Eso no es un hombre, o sea, perdón decirlo así, pero es que un hombre es el que tiene que ser cabeza de hogar y decir, mi amor, vamos por acá y vamos para adelante. Lo que me decía mi director, un hombre no es, ay, mi amor, se va a acabar el mundo, viene el fin de los tiempos. Yo escuché y leí en un periódico que según Nostradamus y según, vean, todo, o sea, cada 5 años se acaba el mundo. Cada 5 años se acaba el mundo. ¿Se acuerdan de esa película 2012?
En 2012 se acabó el año y sacaron película porque se acabó el mundo, porque los mayas, porque los... ¿Y la fe dónde está? Porque andamos creyendo bobadas en vez de creer en el evangelio. Ya te doy la palabra, termino la idea. ¿Por qué andamos creyendo todas esas cosas y no en Dios de verdad? ¿Por qué? Entonces, bueno, del 2000 yo me acuerdo también que en el 2000 se iba a acabar, que el nuevo milenio y que no sé qué, y un mileniarismo malentendido y en el 2000 se acabó el mundo. Pues no se acabó, aquí seguimos. Y esta película nos enseñaba eso. El hombre que era Thor ya no es tan hombre. Todo el tiempo escenas donde aludían a que dos hombres, dos mujeres, dos hombres, dos mujeres. Entonces la Roca, que es un hombre, tenía una roca que era un bigotudo grandísimo, iban a hacer roquitas y así es como se llamaban. Y todo el tiempo metiéndonos esa ideología a las malas. O sea, eso no es para niños. ¿Por qué digo que no es para niños? Zeus, que era otro de los malos que estaba ahí, decía todo el tiempo, hay que hacer una orgía, celebremos con una orgía, hagamos una orgía, todos con todos, una orgía de cuatro, una orgía de no sé qué. Si se porta mal, no va a la orgía. Y la felicidad y la panacea era una orgía. No sé si vieron la película, no, no la vean, pero todo el tiempo aludía a eso. O sea, para mí fue muy triste ver en qué se está convirtiendo el mundo y la sociedad. Y evidentemente cuando todo se sexualiza, se hipersexualiza. Iba yo ayer en la cicla y escuché una canción de reggaetón que decía, ni sé cuál canción es y si alguien lo sabe, por favor, ore y conviértase más. Mentira, no escuchen eso. Pero yo escuchaba mientras iba en la cicla en una tienda, en un lugar, decía una mujer cantando, porque esto, las feministas no saben esto, las feministas no van a ir a atacar una disquera de reggaetón ni a hablar mal de Bad Bunny, no, ellas son felices con su reggaetón o con las narconovelas o con todo esto. Decía la canción, él, o sea, hablando de un hombre cualquiera, me lo va a partir y me va a partir por dentro y tiene con qué partírmelo porque tiene no sé qué vueltas. Y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento esto es lo que escuchan mis hijos? ¿En qué momento eso es lo que voy en la calle y me tengo que aguantar? ¿En qué momento el taxista le dio por escuchar eso y yo me lo tengo que aguantar? ¿En qué momento la pureza, la castidad, la verdadera masculinidad, la feminidad esa hermosa en la que la mujer es rescatada y se hace valer por sí misma? ¿En qué momento eso se perdió? ¿En qué momento estamos en esos tiempos? Sin embargo, yo entiendo el contexto, pero tampoco es que me escandalice y se va a acabar el mundo y me enloquezco y no, es que ya estoy... No, 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 no. Yo tengo la mirada en el cielo, viviendo en la tierra. Dice, se me olvidó la cita, 3:20, Filipenses 3:20, Filipenses 3:20, somos ciudadanos del cielo, somos ciudadanos del cielo. Yo miro acá la tierra, eternalmente lo entiendo todo y escucho unos casos durísimos, pero mi mirada está en el cielo, así es. Y si se acaba esto, que se acabe, Señor, llévame, que yo me voy contigo. Intenté hacer lo mejor que pude, Señor, llévame. Llévate a mi esposita, a mis hijitos, que con tanto amor los quise guiar. Y a todos los que estamos acá viviendo esta consagración y aprendiendo esto tan hermoso. Johncito. De que se acaba el mundo, pues mire, verá que nomás muchos de los católicos que hoy en día son hermanos separados, los conquistaron fue con ese miedo, que se acaba el mundo, que en el 2000 se acaba el mundo. ¿Cuántos pastores mentirosos nos decían que en el 2000 se acaba el mundo, que en el 2006, que en el 2012, que los mayas, ahorita que el 3 de octubre se acaba? Entonces, y es verdad, han conquistado muchas personas por ignorancia, creyendo hombres y con mentiras. Que no, que es que se acaba, y ahí es donde uno se da cuenta que todas esas sectas son mentiras, son farsas. Todos esos pastores son pura mentira y pura farsa. Sí, así es. Y así es, hermanos. O sea, hijitos míos, hay que saber que si hay cosas que están mucho peores que hace unos años. O sea, pensemos hace 1000 años, en los más bárbaros, pensemos en los bárbaros. Para los bárbaros un hijo, la vida era lo más hermoso, lo más preciado, qué rico, aquí está mi herencia, mi descendencia, mi hijo. Y a pesar de que eran los bárbaros, tenían la vida como algo sagrado. Hoy en día tenemos la vida como una desgracia y aprobamos el aborto como si nada. En Colombia nos acaban de clavar una ley de eutanasia, están mandando el aborto hasta lo que se les dé la gana, están mandando el matrimonio igualitario a las malas, pero pónganle cuidado que no es porque simplemente a las malas, porque ellos ya pueden vivir, o sea, los homosexuales pueden vivir juntos hace mucho tiempo y se les reconoce sus derechos y puede heredar la pensión del otro, o sea, ya está. ¿Por qué matrimonio? ¿Qué quieren ellos? Adopción de niños, adoptar niños. Ellos evidentemente no van a tener hijos porque no pueden hacerlos, pero van a buscar adoptar los niños de otras familias. Pero es que no entienden que el derecho
no es de los homosexuales a tener hijos, no, el derecho es de un hijo a tener papás. Y si por alguna razón se murieron los papás, lo abandonaron, lo que sea, ese niño necesita papá y mamá, lo que biológica y naturalmente se le perdió. El derecho es el del niño, no el del par de homosexuales. Y no estoy odiándolos, no estoy juzgándolos, no. Simplemente nos están lanzando sobre todo tipo de cosas. De verdad, o sea, yo miraba esa película de Thor y todo el tiempo habían comentarios que aludían al sexo, al homosexualismo, al lesbianismo, pero descaradamente. Y vi la película también de Doctor Strange. Yo dije, bueno, pues por lo menos este es uno, no, pero que hay brujería y satanismo al piso, o sea, todo el tiempo estaba el comentario satánico, invocar el no sé qué y sacar el si sé más y el demonio de no sé qué, y bueno, uno dice, José, usted está como exagerado, parce, bájele. Sí, pero después de que uno empieza a ver cosas como contaminación, niños tan chiquitos que están con procesos espirituales y uno dice, bueno, ¿y usted por qué? No, es que me la paso viendo Marvel y no sé qué. Y uno entiende que eso sí tiene su contenido, ahí uno se da cuenta de las cosas. Y aunque hace 1000 años estábamos mal, hoy se puede decir, estamos peor. Por eso la Virgen se lanza y se aparece de 1000 formas diciéndonos, hijitos, conversión, penitencia, oración, mortificación. Hay unas hermanas, unos sí, religiosos que son los contemplativos. Ellos no salen a la calle, no salen, se la viven encerrados. ¿Haciendo qué? Sosteniendo al mundo, sosteniendo la punta de oraciones. Y ustedes lo han comprobado. Muchos de ustedes me han contado sus historias y me dicen, no, es que fue por mi papá o mi abuelo o mi abuela o mi abuelo o mi tío o alguien de la familia que oró, rezó, 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 rezó. Y a punta de eso usted está aquí. Usted está aquí a punta de oraciones de alguien más. Y así es, se comprueba que la oración salva las almas. Yo por lo menos le doy mi vida a la oración de muchas personas. Y así es, también depende de la voluntad, evidentemente, pero la oración tiene un poder impresionante. De nosotros entonces depende la salvación de todas esas almas que les estoy contando. Y después de Dios, nadie como María. Si les digo que la Virgen se aparece no es para asustarnos. Y si la Virgen dice, a ver, la Virgen María en Fátima se le apareció a 3 niños, Lucía, Jacinto y Francisco, ¿sí? Jacinta, Lucía y Francisco, bueno, ellos 3, y les mostró el infierno a niños 9, 10, 12, el infierno. ¿Por qué? Porque Dios también tiene que hablar duro en su momento, y nos habla a nosotros duro a través de una conversión, de una situación, de un suceso. No sé qué más necesitemos para la conversión de nuestras almas. Hace poco alguien de esta consagración me decía, José, mi hija fue a retiro espiritual y en el retiro una persona estaba consumiendo el cuerpo de Cristo y se transformó en carne y sangró y se hizo la fórmula y todo eso. No sé si buscaron al doctor Castrañón, a Casanova, toda esta gente que investiga sucesos desde la ciencia y también desmiente a un montón de farsantes. No sé si lo han visto, pero es que cuando uno ve un milagro de eso, que la ciencia puede decir, no sé, suponer el manto de la Virgen de Guadalupe, no sé si les he contado de eso, búsquenlo. Le pusieron una bomba en una jarra, estalló el manto de la Virgen de Guadalupe y ¿saben qué pasó? Se reconstruyó. Cuando uno ve eso, uno dice, Dios mío, es que esto es en serio, es que este es el camino que es. ¿Saben de qué elemento está hecho el manto de la Virgen de Guadalupe? ¿Sí saben? ¿No saben? ¿No saben? Pues nadie sabe, la ciencia tampoco sabe. La conclusión científica es que el elemento con el que está hecho el manto de la Virgen de Guadalupe no pertenece al planeta Tierra o al universo conocido. No está en la tabla periódica. O sea, cuando uno lee eso, uno dice, Dios santo, es que esto es verdad. Es que la Virgen se nos está apareciendo a través de milagros dicientes, pero no para que nos quedemos con el milagro, sino para que de verdad digamos oración, penitencia, conversión. Mis hermanos, no es para asustarlos. Es simplemente, hijitos, para que en verdad nos convirtamos. Para que dejemos de perder tiempo en redes sociales, en películas bobas como Thor. Ahí les abro mi corazón, ¿no? Yo predico de las burradas que hago. No es para andar perdiendo tiempo en eso y más bien dedícate a amar a esos hijos, dedícate a amar a esa esposa, a esa familia. Ya es momento de tanta burrada que hemos hecho en el mundo, ya es momento de soltar todo lo que no nos convenga para la salvación y coger a la Virgen María. Ya es momento. ¿O qué estamos esperando? El Evangelio de hace 2 domingos decía, aunque un muerto resucite no se convertirán. ¿Se acuerdan? El de Lázaro y el rico Epulón. Epulón no era el nombre, sino es la tradición, como lo llama, el rico Epulón. Y Epulón decía, pues por lo menos que un muerto resucite y vaya y les hable. No, es que aunque resucite un muerto no van a creerlo.
Resucitó Jesús y a veces no lo creemos. Vemos el milagro de la sábana santa, del manto de Turín, o sea, todos los milagros sobre Jesús y no creemos. Yo creo que la reflexión acá entonces no es, uy José, qué regaño, sino es más bien, vean, la Virgen se aparece como una mamá tirándose al agua por salvarnos. La Virgen sería capaz de llorar un mar de lágrimas completo por ti y por tu pareja. Por ti y por tu pareja, con tal de que se conviertan. Pero nosotros todavía duros, reacios. ¿Eso para qué? ¿Eso para qué me conecto? Ay, yo me conecto a las 7:10, a las 7:20, 7:40, a las 8. Duros de corazón. Ay, eso no llenemos la asistencia. ¿Eso para qué la fórmula? ¿Eso para qué no sé qué? Duros de corazón. ¿Qué más queremos? ¿O necesitamos al contrario estar bien llevados del pecado y del demonio para ahí sí reflexionar? Así me ha pasado también. Se me acercan almas vueltas nada, o sea, destrozadas al punto de me voy a suicidar. Hace poco le escuché a un sacerdote, al padre Luis Toro, y él decía que un hombre se creyó muy Don Juan porque una muchacha que conoció en un bus y le empezó a hablar y la muchacha no sé qué, lo convenció, pasaron la noche juntos, terminó con ella y al otro día una notica. Ahora tiene SIDA. Llegó a la casa y a hablar con la esposa y a estar con la esposa y la primera noche se hizo el cansado y que no y que como que de pronto, pero la segunda noche ya le tocó y toda la familia con SIDA. Y él se quería matar porque el hijo que iban a nacer tenía SIDA. Yo no sé si se mató, decía el padre, yo no sé si se mató, se lanzó a un tren o qué, pero es que esa es la consecuencia del pecado. Y nosotros todavía infieles a nuestro matrimonio. Esto que va a decir es doloroso, delicado, pero hombre, tantos años usted viviendo con esa pareja y todavía en unión libre, todavía invitándola a pecar, o sea, ¿qué es la unión libre? Vivir en pecado constante. Si no se han decidido en los años que llevan juntos, ¿qué están esperando para decidirse? Y si no es la mujer con la que usted quiere pasar o el hombre con el que usted quiere pasar toda su vida, pues deje de hacerlo pecar. Deje de hacerlo pecar al punto de vivan en castidad, vivan en pureza total. Pero no puede ser que usted todavía llevando a esa pareja que dice amar al infierno. José, pero usted es muy mal. No, no, pues que ¿cómo más se le dice al pecado? No puede ser que tú todavía con el celular bloqueado, ultra guardado y que cuidado me lo miren y es mi celular y con un poco de porquería ahí en ese celular. No puede ser que todavía perdiendo el tiempo en vanidades, en odios pendejos, ya, o sea, si en este momento no hemos perdonado, ¿qué más quieren que haga la Virgen? Que se le aparezca en su casa y ella misma le diga, perdona esto, o ella misma le borre las conversaciones de WhatsApp o qué. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿O qué más necesitamos? Dice la escritura que después de que Jesús resucitó a Lázaro, que llevaba 3 días muerto, después de que lo resucitó, unos creyeron y otros ¿saben qué hicieron? Se fueron rápido a contarle a los jefes, a los judíos y a los fariseos. Uy, vean que está resucitando muertos. Es decir, ni una resurrección de un muerto, ni un milagro les bastó para aquellos de corazón duro. Yo no sé ustedes qué más quieran. No sé qué milagro necesiten en su casa para así convertirse. Pero yo creo que ya es momento. Yo creo que ya es momento. Hemos avanzado durante toda esta consagración en muchas cosas. Y yo creo que ya es momento. ¿Por qué? Porque no es José, sino es la Virgen que hoy te está invitando a tomar su mano, a tomar su rosario y cambiar. Y si ustedes ven y escuchan a los misioneros hablar, ¿escucharon la charla que les envié la semana pasada? ¿La escucharon? Esa misionera se llama Zaira, el esposo es Jonathan, yo los conozco, o sea, voy a ir este sábado a la casa de ellos. Yo escuchaba, yo decía, Dios mío, de la cochinada del que sacó a esa chinita, por gracias a un corazón puro. Y también pienso en otros misioneros como yo, de la cochinada de la que me sacó a mí, y miro todos los misioneros y yo digo, no, Dios utilizó eso para sacarlos y para hacerlos santos. Muchos de ustedes conocen misioneros, por ejemplo, sé que algunos tienen familiares, amigos que están en lazos o conocen de la cosa y uno los ve y uno mira su pasado y dice, no, eso es Dios, es que no hay otra, es que no hay otra. Y uno viendo esos milagros en esos hogares destrozados, aún viendo eso, nos da pereza conectarnos a las 7. Aún viendo eso. Entonces, la invitación es a seguir, persistir, a que lo que yo les pido y les envío, por favor, hagámoslo. No es porque José sea muy cansado, no sé qué, no, es porque de una u otra forma aquí estamos en un proceso y yo soy el que más está aprendiendo. Que si les pedí, comamos por separado, uy, no, es que eso es muy duro, es que hagámoslo por amor a Jesús, que nadie lo sepa.
almorcemos y en vez de tomar algo, un vaso de jugo. O almorcémonos y antes de, no sé, con la mano izquierda. O sin sal, sin azúcar. Cosas tan sencillas que nos llevan al cielo, que fortalecen nuestra voluntad. Y cuando lo hagan, pidan por mí. Porque yo soy muy necesitado de sus oraciones. Mi esposa, mi familia, todos somos humanos. Pero este es el momento. Vean, el mensaje no puede ser, esto es muy difícil, esto es muy duro. No. El mensaje es, la Virgen María se lanza al agua por ti. La Virgen María es capaz de lo que sea por ti y tu matrimonio. Por ti y tu hogar, la Virgen María es capaz de volver a ir al Calvario. Es capaz de ver al Hijo nuevamente morir con tal de que tú te salves. Lo hace. La Virgen María es una cosa impresionante. Nos ama con un amor de mamita, un amor tierno, un amor bonito. ¿Qué más necesitamos? Quizá necesitamos a alguien más tirano, a alguien más malo, a alguien más regañón. Todo ese amor que nos da la Virgen, ¿qué nos pide? Tomemos la manita de ella, ya, no es más. Aceptémosla en su casa, aceptémosla. Que lo primero que la gente llegue al ver su casa, lo primero que diga sea, uy, aquí está la Virgen. Que lo primero que hagas al levantarte de la cama es, mamita, antes de que mis pies toquen el piso, que mi corazón toque el tuyo. Eso es lo único que nos pide la Virgen María. Que antes de tener una relación con nuestra pareja, podamos decir, mamita, esto también es tuyo y te lo consagramos. Para que no vaya a estar ahí el demonio también haciendo cochinadas, relaciones como no se deben y todo eso que ya hemos hablado. A todo eso hay que renunciar. A todo eso hay que renunciar. Este es el momento. Y si en nuestro corazón hay un deseo de quizá otra mujer, de un pasado, de que yo antes era feliz, renunciar a todo eso. Si hay un odio y es que mi papá me la hizo y es que no sé qué, renunciar a todo eso. Y después de Dios, nadie como María. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por estas palabras que nos has compartido porque sabemos que eres tú. Mamita María, gracias porque iniciamos un nuevo bloque. Es por eso que contigo, mamita hermosa, queremos continuar no solo el bloque, sino nuestra vida. Por eso te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y después de Dios, nadie como María.